¿Cómo están mis amigos? El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante. ¿Eres candidato para una prótesis de pene? ¿Qué es una prótesis de pene? Bueno, una prótesis de pene es un dispositivo que puede ser semirrígido o hidráulico que tiene como objetivo generar una erección lo más parecido a la normalidad posible. Esto es en aquellos pacientes que tienen una disfunción eréctil. ¿Cuándo está indicada una prótesis de pene? Bueno, las prótesis de pene son el último escalón en el tratamiento de la disfunción eréctil. Es decir, las prótesis de pene se reservan solo para aquellos pacientes que ya pasaron por todas las otras alternativas de tratamiento para la disfunción eréctil. ¿Qué tratamientos se deben de intentar antes de pasar a una prótesis de pene? Bueno, les comentaba de los cambios en el estilo de vida. Aquel paciente que tenga un porcentaje de grasa corporal muy bajo, hay que llevarlo a un porcentaje de grasa corporal más saludable. O al revés, si el paciente tiene un porcentaje de grasa corporal muy alto, tratar de promover aquel estilo de vida que disminuye ese porcentaje de grasa corporal. También es importante promover en el paciente el ejercicio cardiovascular, esto es caminar, correr, nadar, la bicicleta, ya que este tipo de ejercicio aumenta la irrigación en el pene y mejora las erecciones. También es importante promover el control de otras enfermedades que pueda estar teniendo el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene diabetes, tratar de llevarlo a rangos normales. Si el paciente tiene hipertensión, tratar de llevarlo a una presión arterial más adecuada. Si el paciente tiene el colesterol elevado o los triglicéridos elevados, también es importante corregir esto, ya que no hay que olvidar que en la disfunción eréctil se tapan las arterias del pene y muchas veces se tapan por placas de colesterol o exceso de triglicéridos. También, si el paciente tiene un problema hormonal, ya sea de la tiroides, ya sea de la prolactina, ya sea un problema de la testosterona, pues hay que manejar eso primero antes de ver lo de una prótesis de pene, que como les comento es de último recurso. Después deben intentarse pastillas a dosis bajas, por ejemplo sildenafil, tadalafil, y si esto no funciona, pues valorar iniciar dosis más altas. Luego está la bomba de vacío, están las inyecciones intracavernosas, las terapias de ondas de choque y adyuvantes, ¿verdad? Que todavía están en investigación, pero son válidas como ya el último recurso. Y bueno, una combinación de todo lo anterior antes de pensar en una prótesis de pene. ¿Qué tipo de prótesis de pene existen? Bueno, les había comentado, están las semirrígidas, son unas prótesis que mantienen el pene en erección. Una de las desventajas de estas prótesis pues es el hecho de que casi siempre está en erección el pene. Son semirrígidas, hay manera de esconderlas, pero bueno, tienen esta desventaja. Una de las grandes ventajas es el precio. Este tipo de prótesis es la más barata del mercado y bueno, hay diferentes marcas disponibles en México. El otro tipo de prótesis es la hidráulica, ¿verdad? Este tipo de prótesis tienen un reservorio, tienen una bomba de activación y aparte están los dispositivos inflables. Una de las ventajas de este tipo de prótesis es el hecho de que, digamos, se parecen más a lo normal, ya que tienen un estado de flacidez y un estado de erección. Claro, el problema con estas prótesis es el precio, que llega a ser muy alto, y actualmente solo contamos con dos dispositivos aquí en México. ¿Qué hacer antes de evaluar una prótesis de pene? Bueno, debe de ser valorado primero por un urólogo que tenga conocimientos en andrología para ver si ese paciente ya no tiene otra solución antes de pasar a esto, que es algo definitivo. También es importante que todo paciente que se va a someter a esto sea evaluado por un internista o un cardiólogo. Esto es ya que el paciente que tiene disfunción eréctil, que tiene las arterias tapadas, ¿verdad? De tal manera que no les permite una erección, así como están tapadas las arterias en el pene, pueden estar afectadas las arterias del corazón y hacer que esa cirugía sea más peligrosa. ¿Cuáles son los riesgos de una prótesis de pene? De la colocación, prácticamente hay dos riesgos que hay que tomar en cuenta. Uno, el más peligroso, la infección de la prótesis de pene. Es la peor complicación que puede surgir después de una aplicación de prótesis de pene, la infección, ya que, la infección, el recibir antibióticos
y que hay que quitar esa prótesis. Si esa prótesis se llega a infectar, ya está echada a perder, no hay manera de recuperarla y la única forma de curar al paciente de esa infección es retirando la prótesis. Suceden 1 o 2 de cada 100 pacientes que se ponen prótesis de pene. El riesgo es muy bajo, pero esta complicación es la peor que se nos puede presentar, tanto al médico como al paciente. Otra de las complicaciones que puede haber, que son raras, son las fallas mecánicas en las prótesis. En las semirrígidas, esta opción que es más económica, prácticamente son nulas las fallas mecánicas, ya que es un sistema muy simple. Pero en las prótesis hidráulicas, que tienen un sistema complejo, puede haber una falla, ya sea en el reservorio, ya sea en la bomba de activación o en los mismos cilindros, donde siendo una máquina puede llegar a dejar de funcionar. Se estima que para los 10 años, el 15% de las prótesis hidráulicas van a haber presentado una falla mecánica. O sea que todavía el 85% de las prótesis que se pusieron para los 10 años van a estar funcionando adecuadamente. ¿Cómo disminuir los riesgos al colocar una prótesis de pene? Bueno, primero que nada, un tema que es del paciente. Si el paciente tiene diabetes, hay que desde 2 meses antes tenerlo bien controlado de su azúcar, ya que el tener el azúcar elevado en sangre promueve las infecciones. 3 días antes de la cirugía, a ese paciente hay que pedirle que se lave con un jabón especial para tratar de matar lo máximo de bacterias posibles en la piel. Se debe rasurar al paciente previo a la cirugía para evitar infecciones asociadas a los vellos. Se le debe de dar al paciente antibiótico previo a la cirugía y esto depende de cada hospital. Todos los hospitales tienen bacterias diferentes, por lo que el antibiótico debe de ser seleccionado según la flora presente en el hospital. Los quirófanos deben de estar bien equipados. Ok, es el único procedimiento donde el quirófano debe de estar al 100 como condiciones antibióticas. Esto es tener piso y paredes con propiedades antibióticas. El clima debe de tener su filtro EPA para evitar el acceso a bacterias. Debe de tener luz ultravioleta en todos lados para poder estar eliminando las bacterias que puedan llegar a ingresar. Debe de haber una presión positiva dentro de los quirófanos para que no puedan entrar bacterias desde afuera por las puertas. El tablero encima debe de tener un flujo bilaminar para hacer una cortina alrededor del tablero del quirófano y que no puedan entrar bacterias. Y durante la cirugía estar usando soluciones con antibiótico para hacer el lavado del área durante la aplicación de la prótesis. Lo más importante para prevenir infecciones durante una prótesis de pene, la rapidez del cirujano. En la mayoría de las cirugías, el cirujano dice, tranquilo, vámonos despacito para ir resolviendo cada problema que se presente. Bueno, eso no aplica en la prótesis de pene. En la prótesis de pene todo tiene que ser rápido. Se ha visto que si la cirugía dura más de 45 minutos, 1 hora, aumenta la tasa de infección. Entonces, en esta cirugía es rápido para que no se infecte. ¿Dura para siempre las prótesis? No. Como ya lo habíamos comentado, el 75 al 85% a los 10 años todavía va a tener su prótesis funcional. Si la prótesis llega a fallar después de 5 o 10 años, se puede cambiar y volver a poner una prótesis nueva. El precio de la prótesis. Lo costoso de esta cirugía es la prótesis en sí. ¿Por qué? Porque las prótesis se desarrollan con materiales costosos, con materiales con propiedades antibióticas y bueno, toda la mecánica de estos aparatos es costosa. ¿Sí? Una prótesis semirrígida más o menos te anda costando 65,000 pesos y la prótesis hidráulica, la que te da una erección más fisiológica, cuesta unos 165,000 pesos. Conclusiones de esta plática. La prótesis de pene es la cirugía de último recurso para el manejo de la disfunción eréctil. Es un procedimiento irreversible, ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez que te ponen una prótesis de pene, es porque todas las demás medidas ya fallaron y estás dispuesto a que si llega a fallar la prótesis, con el paso de los años hay que poner otra prótesis nueva. Debe ser valorado por un médico experto en disfunción eréctil, ya que como les comentaba, tiene que ser alguien que ponga las prótesis con rapidez
y que realmente descarte que no hay otras opciones antes de pasar a la prótesis de pene. 4. Prevenir infecciones durante la aplicación de la prótesis es de suma importancia. El procedimiento debe realizarse rápido y bien. Sí, debe de haber mucha rapidez al momento de realizar este procedimiento, pero también se debe de hacer bien y a la primera. 1 a 2% de las colocaciones de prótesis van a fallar por este tema de la infección. Y sí, el 75 al 85% de las prótesis de pene van a durar hasta más de 10 años. Bueno amigos, yo soy el Dr. Hassan Beltrán del Río. Aquí me quedo a sus órdenes, les dejo sus datos para esto de la prótesis de pene o cualquier otra duda urológica, andrológica en las que les pueda ayudar. Que tengan un muy buen día.